Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro tercer día de Cuaresmales en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el tema de la penitencia. Ya revisamos el tema de la tentación, ya revisamos el tema del pecado. Hoy vamos a revisar el tema de la penitencia, que también le podríamos llamar la conversión, la reconciliación o el perdón, porque todos hacen referencia al sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión también es llamado sacramento de la penitencia, o sacramento del perdón, o sacramento de la reconciliación o de la conversión. Vamos a comenzar con una lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 2. Dice: le trajeron a Jesús un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, en primer lugar quiero hacer referencia a que todos los sacramentos son instituidos por Jesucristo. Todos los sacramentos, ¿sí? Muchas veces nuestros pobres hermanos separados dicen: no, el sacramento de la confesión, en ningún momento Jesús se acercó a confesar en un confesionario a las personas. Bueno, así como lo estoy planteando, no. O sea, Jesús no se sentó en el templo, en un confesionario y se le formó fila para confesar a la gente. Eso no ocurrió, pero en múltiples ocasiones, en muchos pasajes, incluyendo Jesús da el perdón a las personas. Entonces, claro que fue instituido. Este pasaje, en primer lugar, viene aquí resaltado en 4 colores, 1, 2, 3, 4. La primera parte dice: le trajeron a un paralítico tendido en una camilla. Este pasaje hace referencia a un paralítico, es decir, a un enfermo que no tenía ni siquiera la capacidad de moverse por sí mismo. Ni siquiera tenía la capacidad, debido a su enfermedad, debido al mal, no tenía la capacidad de moverse a sí mismo. Tenía que llevarlo a alguien, por eso es que lo llevaron en una camilla. Cuando ve Jesús la fe que tenían tanto el paralítico como las personas que lo llevaron, al ver la fe, entonces Jesús se dirige al paralítico y lo anima, le dice: ánimo, hijo. Y la parte central, le perdona los pecados. Le dice: tus pecados te son perdonados. Bien. En la primera parte hace referencia a que el enfermito no puede moverse por sí mismo. El que está en pecado no puede moverse por sí mismo. Y esta es una verdad filosófica, es una verdad teológica. Si el que está en pecado pudiera moverse por sí mismo, no hubiera sido necesaria la venida de Jesús. Entonces, es necesaria la venida de Jesús a rescatarnos del mal, a rescatarnos del pecado, porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos salir del pecado, no podemos ni siquiera movernos para acercarnos a Jesús, ¿sí? Segunda parte, Jesús ve la fe que tenían tanto el paralítico como las personas que lo llevaron. Es decir, para que se dé el perdón, lo primero que se necesita es la fe. Lo pudieron haber llevado en camilla, pero el no tener fe, y entonces no hubiera habido perdón. Se requiere para el perdón, para la reconciliación, para la conversión, se requiere la fe. Y otra vez, la fe es un regalo que viene de Dios. Nadie por sí mismo es capaz de tener fe. Se requiere que Dios siembre la fe en el enfermo, que Dios siembre la fe en el paralítico, en el pecador, para que el pecador tenga fe. De manera natural, el hombre no tiene fe. La fe es un don, es una donación, es un regalo que viene de Dios, que Dios siembra a manera de semilla en el alma, y que entonces sí, el hombre debe trabajar y cultivar esa semilla para que esa semilla dé fruto, que es la misma fe. Entonces se requiere la fe. La fe es necesaria para que exista la conversión y la reconciliación. Entonces, si tú y yo estamos en pecado, si yo estoy en pecado, lo primero que tengo que pedir es la fe. Señor, dame fe para regresar a ti. Dame fe, dame fortaleza y dame piedad para poder regresar a ti, ¿sí? Y entonces Jesús perdona los pecados de aquel hombre. Le dice: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados.
Nuestros pobres hermanos separados dicen, pero ¿por qué Jesús perdona los pecados? Bien, resulta que Jesús es Dios, es hombre Dios, es Dios hombre, y solamente Dios puede perdonar pecados. Por lo mismo, solamente Jesús, que es el hombre Dios, el Dios hombre, solamente Él puede perdonar los pecados. Imagínense que yo me cruzo aquí enfrente, a la casa de enfrente, y le robo la bicicleta al vecino. Le robo la bicicleta, él no se da cuenta, la traigo adentro de mi casa y él nunca vuelve a ver su bicicleta. Pero entonces pasan los días y los meses y yo siento remordimiento. Entonces imagínense que no voy con el vecino, sino que voy con el dueño de la panadería y le digo, oye, perdóname por robarle la bicicleta a mi vecino. Hasta suena raro que yo le diga al panadero, oye panadero, perdóname por robarle la bicicleta a mi vecino de enfrente. Él va a decir, pues a mí no me pidas perdón, contra mí no cometiste ninguna falta, ve y pídele perdón al que le robaste la bicicleta. Entonces, como el pecado es una falta contra Dios, solamente Dios te puede perdonar. ¿Sí nos damos cuenta de eso? Solamente Dios puede perdonar los pecados, porque los pecados en el fondo es una falta contra Dios. Entonces Jesucristo perdona el pecado de aquel hombre y es por eso que se lleva a cabo el milagro de la reconciliación. Bien, el hombre, siguiente diapositiva, el hombre en estado de pecado es un hombre caído, es un hombre podrido que por lo mismo, la misma pudredumbre, la misma desgracia, la misma degradación de su alma no le permite moverse. El hombre en estado de pecado es un hombre caído, corrupto, degradado. La sustancia de su alma que era blanca y pura, ahora se encuentra podrida. Es un alma corrupta, descompuesta, maloliente. No es compatible con la gracia, es compatible con el pecado. Está caída en lo más fondo del abismo y por lo mismo esa alma, ese hombre, merece por el pecado que cometió, merece el infierno eterno. No tiene forma de salir de allí. Nadie lo puede sacar, ni el mismo diablo con sus fuerzas podría sacarlo. Se requiere el perdón por parte de Dios. Y es que ese hombre caído, ese hombre con su sustancia de alma degradada, ni siquiera es compatible con la luz, ni con la verdad, ni con la esperanza, ni con la fe. No, es objeto del pecado, es objeto del mal, está poseído por el pecado, está poseído por el mal. Y hay santos místicos a quienes Dios les ha permitido visualizar o percibir las emociones de lo que siente, vive y experimenta un alma en estado de pecado. Y lo han dicho muchas veces estos santitos místicos en sus escritos o en sus narraciones, que el alma en estado de pecado vive casi el infierno, vive un tormento, vive un castigo, vive una desgracia que solamente es comparable con el infierno. Y tú y yo podemos andar aquí en la vida, en la tierra, y hablo por mí, podemos andar muy felices. Vamos y compramos pan, vamos y compramos tortillas, pero si estamos en pecado, no nos damos cuenta que mi alma está en un infierno siendo atormentada por el mal. Si lo viviéramos, si lo experimentáramos, de momento caeríamos de rodillas e imploraríamos perdón a Dios, pero no lo experimentamos, no somos conscientes de ello. Dios ha puesto en el plan que tiene para nosotros que esto funcione así. Si Dios hubiera puesto en su sabiduría infinita hacia nosotros la virtud de poder tener contacto con el alma en estado de pecado, nadie pecaría por la enorme desgracia, el dolor, la desdicha que vive el alma en estado de pecado. Entonces, el alma en estado de pecado no es capaz de moverse, no es capaz de operar. Vive, lo vemos en la siguiente diapositiva, vive un acto pasivo sobrenatural de desventura.
Esta desventura que vive el alma, la vive en un acto pasivo, en la cual ella no puede moverse, y es un acto sobrenatural del mal sobre de ella. Recordemos, el alma tiene entendimiento y voluntad. Desde el entendimiento el alma sufre y comprende que aquello que está viviendo es un dolor de desventura. Es más, ni siquiera lo comprende, solamente es objeto del dolor, solamente es objeto de toda esa desventura y rechazo por parte de Dios. Se ve objeto del ataque permanente del diablo. El diablo permanentemente, constantemente, día y noche, está ultrajando al alma, la está atacando, es objeto de su burla y de su blasfemia. Y eso el alma lo vive en su entendimiento. Desde su voluntad el alma no puede actuar, está oprimida por el pecado, está inhabilitada, hasta carece de voluntad propia para siquiera en sentido figurado, el alma no puede ni meter las manos para defenderse del mal, no puede ni cerrar los ojos para no ver aquello, no puede ni aislar sus sentimientos para no experimentar ese dolor y esa desdicha. El alma no lo puede hacer, y entonces está desnuda, siendo objeto día y noche permanentemente del ataque del diablo, del ataque del mal y de la presencia del pecado en ella. Sin embargo, Dios en su infinita bondad manda día y noche sobre aquel hombre, sobre aquella alma, gracias actuales. El hombre en ese momento está en estado de pecado. No puede salir. No puede salir, no hay forma de que salga. Pero entonces Dios, en su infinita bondad, comienza a mandar gracias actuales, abundantes de conversión sobre el alma, sobre el cuerpo y sobre la mente de aquella persona, para que aquella persona tenga ganas de salir de allí, para que aquella persona diga: me levantaré y volveré a mi Padre. Sin la ayuda de las gracias actuales, el hombre no va a poder salir de allí. Nunca. Se requiere la gracia sobrenatural que viene del Padre, la gracia que viene de lo alto, el poder que viene de lo alto. Entonces, las gracias actuales, que no son habituales, que no son permanentes, sí están cayendo como lluvia sobre el alma, sobre el cuerpo y sobre la inteligencia del hombre, como una gran bendición para que al hombre le den ganas de regresar. El hombre está metido en el fango, el hombre está metido en el lodo, cuerpo, mente y alma, en el lodo del pecado, y entonces comienza a recibir una lluvia suave de gracias actuales abundantes, que no son más que otra cosa diciendo el Padre: ven, regresa, regresa a mí, regresa a la luz, no te quedes en la oscuridad. El Padre, el Espíritu Santo, Dios Hijo están llamando día y noche al alma del pecador, al cuerpo y a su mente, invitándolos a que regresen. Ven, regresa. No se diga el Espíritu Santo: ven, regresa, regresa a la casa del Padre. El Espíritu Santo, en esta imagen que voy a describir, como abogado, como conciliador entre el pecador y el hombre, pidiendo misericordia para aquel hombre, invitándolo a regresar. Ven, regresa, y dirigiéndose al Padre: Padre, perdona a este hombre, llámalo a ti más incesantemente para que al hombre le den ganas de regresar. Por eso decimos que la conversión es un acto de Dios. El hombre caído por sí mismo no puede convertirse. El hombre caído por sí mismo no puede regresar. Se requiere el acto sobrenatural de Dios sobre el hombre a través de las gracias actuales para que el hombre quiera regresar. Por eso la conversión es un acto de Dios, patrocinado por Dios y dispuesto por Dios. Aquel hombre que no es converso, no significa que Dios no le haya mandado gracias actuales de conversión suficientes. No, claro que sí. El catecismo dice que Dios da las gracias suficientes y sobradas para la conversión y la salvación del hombre. Pero ¿qué ocurre? Que el hombre debe ser dócil a este llamado. El hombre debe ser dócil
a este acto patrocinado por Dios de conversión para entonces ser atento a la moción del Espíritu Santo. El hombre necesita doblarse y reconocer su porquería, reconocer que es un mendigo, reconocer que cayó, reconocer que fue débil, reconocer que es una verdadera porquería revolcándose en el lodo y en el fango del pecado. El hombre debe ser dócil a ese llamado. Debe ser dócil y entonces allí es que se opera desde Dios el milagro y el misterio de la conversión. Cuando aquel hombre levanta la mirada y dice, me levantaré y volveré a mi padre y le diré que he pecado, que no merezco ser llamado hijo suyo, que me reciba como a uno de sus siervos. Pero apenas el hombre está recapacitando de esta manera cuando el padre va y lo abraza y lo acoge y lo lleva hacia él. Hace fiesta, le pone sandalias en los pies y un anillo en el dedo porque ese hijo suyo que estaba perdido hoy ha regresado a la vida. El sacramento es muy claro. Es un sacramento de conversión, es un sacramento de perdón, de reconciliación y de humillación del hombre para con Dios. El catecismo en el numeral 1422 dice, los que se acercan al sacramento de la penitencia, es decir, los que se acercan a confesarse, obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él. Entonces, el que lleva una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años, 50 años sin confesarse, y que es dócil y se acerca a la confesión, el que se acerca al sacerdote a confesarse y hace una buena confesión, obtiene de Dios misericordia y por lo mismo el perdón de todos los pecados cometidos contra Dios, de todos los pecados que se cometen contra Dios, todos son perdonados. Y entonces aquel queda como un hombre nuevo. Es más, queda como un hombre nuevo y como un hombre santo, dado que recibe la gracia santificante. Y la gracia santificante da y comunica el carácter de santidad a esa nueva alma. Al alma, al cuerpo y a la mente. ¿Tú quieres ver cómo se ve un santo? Fórmate afuera de la fila del confesionario y ve, todos los que van saliendo son santos. No son beatos todavía del cielo, todavía están en tránsito, pero son santos, dado que poseen ya la gracia santificante, y la gracia santificante da y comunica el carácter de santidad que es propio de Dios, ahora comunicado sobre el cuerpo, mente y alma de aquel hombre. Entonces, aquel hombre que se levanta y se confiesa, recibe el perdón de todos sus pecados. Tú y yo sabemos que cuando vamos a confesarnos, tú y yo sabemos que el hombre que se va a confesar necesita primero hacer su acto de conciencia, su examen de conciencia, tiene que hacer un análisis y recordar los pecados que ha cometido, tiene que hacer varias cosas. El numeral 1451 es uno de los más hermosos, dice, entre los actos que tiene que llevar a cabo el que se va a confesar, es decir, entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Lo primero que tiene que tener aquel hombre que se va a confesar es ser un hombre contrito, es decir, llevar a cabo un acto de contrición. ¿Qué es un acto de contrición? Bueno, pues el mismo numeral nos dice, la contrición es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Entonces la contrición es la suma de tres cosas. Tener dolor en el alma por haber cometido el pecado, ¿sí? Detestar el pecado que ya se cometió y tener el deseo y la resolución de no volver a pecar. A esa suma de tres cosas se le llama contrición. Entonces el hombre que va a confesarse
momentos antes, minutos antes, todavía, a lo mejor ni siquiera está todavía formado en la fila, sino en la banca del templo o en la quietud de su casa, hace un examen de conciencia y lleva a cabo este acto de contrición, es decir, dice, Señor, yo tengo dolor en mi alma de haber cometido esos actos contra ti. Tengo un dolor verdadero en mi alma por haber pecado contra ti. Así como el dolor que tiene el novio cuando ofende a la novia o cuando la novia ofende al novio, porque el novio y la novia se aman, el amor que tiene por la novia el novio y viceversa es lo más grande que hay, y lo que menos quieren tener es enemistad con la novia, enemistad con el novio. Por eso cuando el novio comete una falta contra la novia, luego la busca, le llama por teléfono, le lleva flores y chocolates porque quiere su perdón. Así el hombre caído debe buscar a Dios porque quiere su perdón y se sienta en la cocina de su casa y hace el acto de contrición diciendo, Señor, yo tengo dolor en mi alma, dolor real por haber pecado contra ti. Paso número 1. Paso número 2. Aborrezco, detesto todas aquellas faltas que cometí contra ti. Tú eres mi amado, yo soy la amada y te fallé. Por eso aborrezco y detesto todo pecado, toda falta que he cometido contra ti. Y te pido ayuda porque tengo la resolución de no volver a pecar. Ayúdame, Padre, ayúdame, Señor mío, a no volver a caer. Porque soy débil, porque soy frágil, porque me aficiono, tengo afición por el pecado. Soy un aficionado de primera fila para el pecado. Dame tu socorro ahora que tengo la resolución de no volver a pecar. Y a eso se le llama acto de contrición. Dolor en el alma, aborrecer el pecado y tener el deseo firme de no volver a pecar. Esto es la contrición. Numeral 1451. El numeral 1452 para mí es uno de los 10 numerales más hermosos que tiene el catecismo. Dice lo siguiente: cuando la contrición brota del amor a Dios, sobre todas las cosas, cuando ese acto de pedir perdón, aborrecer el pecado, tener dolor de haber pecado y tener el deseo de no volver a pecar, cuando ese acto de contrición brota de amor, brota por el amor de Dios y se hace por amor a Dios, se llama contrición perfecta. Y aquí quiero hacer una distinción. Puede ser que ese deseo de no volver a pecar sea por temor, o sea por tener miedo o temor al castigo. Esa no es una contrición perfecta, también es una contrición y es válida, pero el que ama y y hace contrición por amor, no por miedo, ¿sí? Entonces, cuando la contrición es por amor, se llama contrición perfecta. Y el catecismo dice lo siguiente: semejante contrición perfecta, es decir, la contrición por amor, semejante contrición perdona las faltas veniales. Significa entonces que si tú no tienes pecado grave, solamente pecado venial, vas y te formas a la fila de comulgar, o antes de formarte haces un acto de contrición por amor, y entonces el pecado venial es borrado. Lo dice el catecismo, es borrado. Bien, punto y coma. Esta contrición perfecta también obtiene el perdón de los pecados mortales. Esto es una maravilla, porque la misericordia de Dios no tiene límites. Otra vez, aquella persona que hace su contrición perfecta por amor y la hace en la cocina de su casa o en su oficina, en lo secreto, o en la banca antes de ir y confesarse, ¿sí? En la banca del templo antes de ir y confesarse, esta contrición perfecta, cuando viene por amor, por eso es que es perfecta, así como borra los pecados veniales, también obtiene el perdón de los pecados mortales.
En ese momento, el pecado mortal es borrado. En ese momento el pecado mortal es borrado, es eliminado. Punto y coma, dice el numeral. Sí, comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Bien, a ver, vamos a ver diferentes ejemplos. Está la persona en la fila del confesionario, hace su contrición perfecta, por amor, allí en ese momento el pecado ya le fue perdonado. Obviamente cuando llegue con el sacerdote terminará con la confesión sacramental, pero desde el momento, de acuerdo a este numeral, desde el momento en que hace su contrición perfecta en la fila del confesionario, ya tiene el perdón de Dios. Si allí le viniera la muerte en un paro cardíaco, esa persona ya está perdonada. ¿Sí? Esa persona ya está perdonada. Si por algún momento, por alguna situación, caso 2, si por alguna situación el sacerdote tuviera que retirarse y tú no alcanzas a confesarte, pero ya hiciste tu contrición perfecta, bueno, con fe y esperanza y acudiendo a la misericordia de Dios, sabes y eres cierto de que el pecado ya te fue perdonado y de que en la próxima oportunidad que venga el sacerdote otra vez a confesar, tú te confieses, o que acabando la misa te confieses, o en cuanto sea posible te confieses, pero el pecado ya te fue perdonado, por lo tanto, puedes ir y comulgar. Y esto es real, no lo estoy diciendo yo, lo dice el catecismo y esta es una buena interpretación. El catecismo es la mejor interpretación que hay de las Sagradas Escrituras. Entonces, ese es el caso 2, la persona está en el confesionario, está en la fila de la confesión, hace su contrición perfecta y no alcanza a confesarse, bueno, puede comulgar, pero después debe terminar con el rito de la confesión sacramental. Bien. Tercer caso. Andas en la calle, andas en la vida nos lleva y nos trae, estamos en estado de gracia, cometemos pecado mortal por la inercia de vida o porque se nos presenta nuestra tentación favorita y no somos fuertes, entonces caemos. Y por lo tanto, allí en ese momento que estás cayendo, tú y yo ya no queremos vivir en pecado, pero vamos a caer en algún momento, somos débiles. Caemos en el pecado, todavía no terminamos de cometer el pecado, todavía tenemos las manos metidas en el fango, en el lodo, en la porquería, sacamos las manos y pedimos perdón. Sacamos las manos del pecado, nos distanciamos de ese lugar de pecado, de ese momento de pecado, y hacemos allí con el dolor de corazón nuestra contrición perfecta y le pedimos perdón a Dios con el fin de que nuestro estado de gracia se pierda lo menos posible, de que mantengamos lo más posible nuestro estado de gracia. Entonces, estamos en estado de gracia, estamos confesados, pero la vida nos lleva. Se nos presenta la tentación favorita, caemos por inercia, pero todavía no terminamos de cometer el pecado, todavía tenemos las manos metidas en el lodo, en el fango, en la porquería, zafamos las manos, nos distanciamos de allí y pedimos perdón para no perder nuestro estado de gracia o para que nuestro estado de gracia se vea lo menos lastimado posible, porque tú y yo queremos ser santos, tú y yo queremos llegar al cielo y si no es con la ayuda de Dios no lo vamos a lograr. Bien. Cuarto caso, ves a un enfermito en la calle, un atropellado, ayúdale a que haga su acto de contrición, ayúdale en lo secreto allí en el oído del enfermito o del atropellado o de la persona que vivió, que sufrió un ataque allí en la calle y que está en riesgo de muerte, no está el sacerdote cercano, acércate a él en el oído y repítele para que él lo repita: Dios mío, perdóname, ten piedad de mí. Dios mío, perdóname, ten piedad de mí. Dios mío, te amo, perdóname. Dios mío, te amo, perdóname. Para que él, en su mente, o incluso hasta en su inconsciencia, repita esto en su mente: Dios mío, perdóname, te amo. Y ese es un acto de contrición, porque el enfermito que está allí, que sufrió un ataque, o el atropellado que está en el suelo,
porque le pasó el camión por encima, no sabe si va a vivir no sabe si va a vivir o va a morir. Y él en ese momento se rinde delante de Dios, y entonces tú le ayudas a que haga su acto de contrición con esas pequeñitas palabras: Dios mío, perdóname, te amo, y entonces su corazón vuelve a ser contrito y recibe el perdón de los pecados. Igual puede pasar con un enfermito de hospital, cuando no ha llegado el sacerdote a dar los óleos y a lo mejor no alcance a llegar antes de que el enfermito muera, ayúdale a hacer su acto de contrición. Entonces el acto de contrición perfecta es un regalo enorme de Dios para el que quiere ser contrito, para el que quiere ser perdonado, para el hijo pródigo que dice: cuando está entre los cerdos me levantaré y volveré a mi padre. Sin duda, dice el numeral, después debe terminarse el rito del sacramento con la confesión sacramental, y ya vas y lo haces, pero ya sabes que el pecado ya había sido perdonado, pero de todos modos, como parte de la doctrina, regresas a la confesión sacramental. En el numeral 1456 dice específicamente que la confesión debe ser delante del sacerdote. No es en privado, o sea, cuando está el sacerdote allí sentado, debe ser la confesión con el sacerdote. Y si tú estás en tu casa, no porque hagas la contrición perfecta, el acto ya está terminado. Debes de terminar con la confesión delante del sacerdote, ¿sí? Obviamente, tu contrición perfecta te perdona el pecado, pero el numeral anterior decía que debes terminar en algún momento, lo antes posible, con la confesión sacramental, es decir, delante del sacerdote. Dice el numeral 1456, la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Si es una parte esencial, quiere decir que es necesaria. La confesión delante del sacerdote. Y tú y yo conocemos mucha gente que lamentablemente dice: no, yo me confieso delante de Dios. No, no es válido. Es un buen inicio, pero no es suficiente. Se requiere la confesión sacramental delante del sacerdote. Entonces, en esta cuaresma, como ejercicio cuaresmal, es importante la confesión sacramental delante del sacerdote. Muchos de nuestros pecados, dice el numeral 1459, muchos de nuestros pecados causan daño al prójimo. Entonces es importante resarcir ese daño, repararlo. Si yo robé algo, debo regresar lo que robé. Si yo levanté falsos, debo de ir y restituir la dignidad de aquella persona y decir que mentí, y decirlo en público que mentí y que aquello que dije, aquella difamación de aquella persona era algo falso. Si yo herí a alguien o le hice algo en sus sentimientos, debo de ir y pedirle perdón, aunque ya haya ido a confesarme delante del sacerdote. En la medida de lo posible, pues vas y pides perdón a aquella persona con la que faltaste, siempre y cuando obviamente esto no lleve a un problema mayor, ¿sí? Entonces, dice este numeral, es preciso reparar los efectos y los daños causados por el pecado hacia nuestro prójimo, ¿sí? Y para terminar, entonces, numeral 1468 dice: la virtud de la penitencia, toda la virtud del sacramento de la penitencia consiste en que se nos restituye la gracia de Dios. Aquella persona que va y se confiesa delante del sacerdote tiene otra vez para él la gracia de Dios. Se requiere la gracia de Dios para ser santos, puesto que en la gracia santificante que tú y yo recobramos con la confesión y con la comunión, viene allí el carácter de santidad que se imprime en nuestra alma para poder así transitar durante esta vida hacia la patria celestial. Que Dios nos ayude en esta vida, en esta cuaresma, a mantener nuestro estado de gracia, a tener siempre presente el amor a Dios, y que cuidemos como la joya más preciada que tenemos nuestro estado de gracia. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.